Saludos a todos, soy Jason Guerrero y hoy quiero darles a ustedes la bienvenida a este video donde vamos a explorar juntos un resumen de elementos históricos. Por un lado, historia pues de que hace parte inédita de nuestro país y de la política pues colombiana, desde los días iniciales del descubrimiento y la colonización hasta las transformaciones cruciales que llevaron a la Constitución del 91. Inicialmente, en el año 1492, un acontecimiento histórico de magnitud extraordinaria cambió el curso del mundo conocido, que es la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Y este viaje, respaldado por reyes católicos de España, marcó el inicio de la denominada conquista, la expedición de Colón, que inicialmente buscaba una ruta directa hacia Asia, culminó con el avistamiento de tierras previamente desconocidas, y este descubrimiento inauguró una era de exploración y de conquista en la previamente desconocida América. Y este descubrimiento se inauguró en una era de exploración y de conquista que los exploradores europeos, impulsados por esa búsqueda de riquezas y la expansión territorial, pues se adentraron en lo que hoy conocemos como América. Este encuentro entre dos mundos, Europa y América, desencadenó un proceso complejo de intercambio cultural y que también significó el comienzo de la colonización y el impacto profundo en las sociedades indígenas que habitaban estas tierras. El descubrimiento y la colonización. En el periodo inicial de 1499 a 1550, Colombia fue testigo del descubrimiento y la explotación del territorio por parte de los conquistadores españoles. Después de la muerte de Rodrigo de Bastidas, Santa Marta enfrentó resistencia indígena intensificada, marcando años difíciles por los colonizadores empobrecidos y dependientes de Santo Domingo. La colonia, que abarcó desde 1550 a 1810, estuvo caracterizada por la sujeción de los indígenas y la disminución de la población debido a la resistencia y a la explotación minera tras el agotamiento del oro indígena. Época colonial y las relaciones externas. En el año 1700 y 1819, en pleno siglo XVIII, las relaciones entre España e Inglaterra impactaron la administración colonial. La guerra de 1700 a 1713 resultó en concesiones significativas a Inglaterra, debilitando el monopolio comercial español, y este periodo también presenció el establecimiento del virreinatos y las reformas borbónicas, pues marcando cambios significativos en la estructura colonial. La independencia inesperada entre 1810 y 1819 se gestó en medio del auge económico, pero las tensiones sociales surgieron debido a las restricciones comerciales y preferencias por los europeos en los cargos públicos. En la independencia y la formación de Colombia en 1819 y 1830, la crisis en España causada por la invasión napoleónica y la abdicación forzada por los reyes llevó a los criollos en el nuevo reino de Granada a tomar medidas decisivas. Las juntas autónomas y las primeras constituciones de 1811 allanaron el camino hacia la independencia, a una reconquista española en 1814 que fue resistida ferozmente, y la victoria patriota en la batalla de Boyacá de 1819 permitió la creación de la República de Colombia liderada por Simón Bolívar. La Granada y la consolidación de la política de 1830 y 1870, después de la caída del gobierno independiente de 1816, la formación de Colombia enfrentó resistencia en diversas regiones en 1832, donde se estableció la República de la Nueva Granada, con una nueva constitución que introdujo cambios en el sistema político y avanzó gradualmente hacia la federación. La política postindependencia estuvo marcada por tensiones entre centralistas y federalistas, así como la aparición de partidos políticos. Entre 1849 y 1858 aparece o se consolida los partidos conservadores y liberales, que genera divisiones partidistas profundas, culminando con la revolución del medio siglo.
durante el periodo de la regeneración de 1886 y 1904, Colombia vivió la búsqueda de estabilidad tras años de inestabilidad política y social bajo la presidencia de Rafael Núñez. Se implementaron medidas para consolidar el poder central y fortalecer el Estado. Sin embargo, este intento de restauración se vio opacado por las guerras civiles en el año 1895 hasta 1899, que surgieron a raíz de tensiones políticas, sociales y económicas, especialmente evidenciadas en la guerra de 1895 y la devastadora guerra de los 1000 días en 1899 a 1902. 1899-1902. En el año 1888, Manuel Antonio San Clemente fue elegido presidente, enfrentándose a dificultades y tensiones, incluyendo la mencionada Guerra de los 1000 días. Posteriormente, el quinquenio de Reyes, que fue en el año 1904-1909, liderado por Rafael Reyes, buscó la reconciliación nacional y la reconstrucción tras el conflicto armado. En 1910 se lleva a cabo una reforma constitucional marcada el inicio del gobierno republicano de Carlos Restrepo. Este periodo de 1910 y 1930 contempla varios gobiernos desde Restrepo hasta Miguel Abadía Méndez, con diferentes enfoques políticos y sociales que moldearon el devenir de Colombia. La masacre de las bananeras de 1928 en Ciénaga Magdalena fue un trágico episodio donde las fuerzas gubernamentales reprimieron violentamente una huelga de trabajadores en las plantaciones de United Fruit Company. Además, la guerra de 1000 días contribuyó a la pérdida de Panamá en 1903, marcando un periodo de desafíos y transformaciones en el país. El auge del republicanismo marcó un incremento en la influencia y en la implementación de ideas republicanas en la política colombiana, con énfasis en la participación ciudadana y en la separación de poderes. Las presidencias de Enrique Olaya Herrera en 1930 y 1936 y Alfonso López Pumarejo en 1934 y 1938 durante la República Liberal introdujeron reformas sociales y económicas. Eduardo Santo Montejo, 1938-1942, continuó estas reformas focalizándose en aspectos como la educación y la infraestructura. La segunda presidencia de Alfonso López Pumarejo en 1942 y 1945 vio interesante el objetivo de implementar la revolución en marcha, con medidas progresistas. Las elecciones de 1946 llevaron a la presidencia a Mariano Ospina Pérez en 1946 a 1950, cuyo mandato estuvo marcado por medidas conservadoras y tensiones políticas del periodo de posguerra. Cabe destacar que durante este periodo también se gestó la figura de Jorge Eliezer Gaitán, quien, aunque no asumió la presidencia, se convirtió en una figura influyente y carismática, marcando el cambio de pensamiento de algunos de los colombianos y también marcado por un camino hacia eventos significativos de la historia política colombiana. La regeneración y la constitución de 1886 en Colombia en esta época vivió un periodo denominado la regeneración, liderado por figuras destacadas por Rafael Núñez. Este movimiento tenía como objetivo restaurar y fortalecer la estabilidad política y social, resultando en la promulgación de la Constitución de 1886. Esta Carta Magna estableció un régimen presidencialista centralizado, a una fuerte influencia conservadora en la política colombiana. La hegemonía conservadora se consolidó, destacándose la Guerra de los 1000 días en 1899 y 1902, un conflicto devastador entre liberales y conservadores que exacerbó tensiones sociales y políticas. La dictadura conservadora y la violencia en 1946-1953, después de décadas de dominio conservador, los gobiernos de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez 1946-1953 consolidaron la reacción conservadora en Colombia, buscaron revertir reformas liberales dando lugar a algo que se le denominó la violencia, un conflicto armado y social entre liberales y conservadores que causó estragos
en todo el país a partir de 1948, y este periodo también vio el inicio de políticas autoritarias y restrictivas, estableciendo un republicanismo conservador que limitaba la participación política social de otros sectores. La dictadura de Rojas Pinillas y el Frente Nacional de 1953 y 1974, tras la violencia de Gustavo Rojas Pinillas, lideró un golpe de Estado en 1953, estableciendo una dictadura autoritaria hasta 1957. A pesar de ciertos avances en áreas económicas y de infraestructura, su gobierno fue criticado por violaciones de derechos humanos. Posteriormente, el país experimentó el Frente Nacional en 1958 y 1974, un acuerdo de alternancia entre liberales y conservadores para estabilizar la nación. Aunque logró cierta paz, el Frente Nacional también fue criticado pues por excluir a otros partidos, pues limitando esa pluralidad política. Otro punto importante es la democratización con Enrique Olaya Herrera, 1930-1946. Entre los años 30, digamos así, 1930, tras la década de la hegemonía conservadora de Enrique Olaya Herrera, del Partido Liberal, fue elegido presidente en 1930, marcando el inicio de la República Liberal. Durante su mandato y el de su sucesor Alfonso López Pumarejo, se implementaron reformas significativas como la Ley de Reforma Agraria en 1936. Estos líderes buscaron construir una Colombia más equitativa y participativa, sentando las bases para un periodo de democratización de cambios estructurales. El cambio político con elecciones de 1930 y Enrique Olaya Herrera, estas elecciones representaron un cambio significativo al poner fin a las décadas de dominio conservador, llevando a Enrique Olaya Herrera del Partido Liberal a la presidencia. Y este evento marcó una transición hacia un periodo más democrático, más inclusivo, pues superando precisamente la rigidez del republicanismo conservador, ya que durante su presidencia se implementaron reformas pues que buscaban reconciliar a la sociedad colombiana después de años de conflictos y tensiones. Transición en el Frente Nacional y desafíos posteriores. El establecimiento del Frente Nacional en 1958 fue un intento de estabilizar el país después de la violencia. Aunque logró cierta paz, generó críticas por su limitación a liberales y conservadores, excluyendo a otros partidos políticos, y este periodo de transición sentó las bases para los desafíos futuros y una búsqueda continua de construir una nación más diversa y más participativa en Colombia. El Frente Nacional en Colombia, que abarcó el periodo de 1958 a 1974, fue una iniciativa política crucial destinada a poner el fin de décadas de violencia política y establecer un nuevo marco de estabilidad en el país. Este pacto, que fue firmado por los líderes de los partidos liberal y conservador, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, pues respectivamente se describen algunos aspectos destacados de este periodo, y es precisamente la alternancia en el poder. Una de las características fundamentales del Frente Nacional fue la alternancia en la presidencia entre liberales y conservadores. Se abordó que cada partido ocuparía la presidencia durante un periodo de 4 años, lo que garantizaba una distribución equitativa del poder y evitaba la confrontación directa entre ambos partidos. Otra característica importante fue las reformas políticas. Durante el Frente Nacional pues se llevaron a cabo importantes reformas políticas con el objetivo de garantizar una participación más equitativa y plural en el sistema político, que a pesar de las críticas sobre la exclusión de otros partidos, estas reformas contribuyeron a la estabilización política y al retorno a la paz después de años de violencia partidista. Característica importante fue el desarrollo económico. El Frente Nacional también buscó impulsar el desarrollo económico y social en Colombia. Se implementaron políticas destinadas a modernizar la economía y mejorar las condiciones sociales. Este periodo fue testigo de avances significativos en áreas como la infraestructura y la educación. Otra característica importante es el desafío y el legado, que aunque el Frente Nacional logró su objetivo principal de poner fin a la violencia política y asegurar la estabilidad, también enfrentó desafíos y críticas, y algunos
señalaron la falta de pluralidad política y la cuota de poder exclusiva entre liberales y conservadores. A medida que se acercaba el final, digamos, de ese Frente Nacional en 1974, pues surgieron llamados para una apertura democrática más amplia, pues lo que llevó a una transición hacia un sistema político más inclusivo. Finalmente el Frente Nacional fue un periodo de reconciliación política en Colombia que contribuyó a la estabilidad y el desarrollo en corto plazo, pero que también generó debates sobre la efectividad, sobre la equidad del acuerdo a largo plazo. Su legado sigue siendo como un tema importante de debate en la historia política colombiana. La etapa que abarca de 1974 hasta 1991 en Colombia fue testigo de la descomposición de los partidos tradicionales, el desgaste del modelo político establecido durante el Frente Nacional y la promulgación de una nueva constitución, la de 1991, que buscó introducir cambios significativos en el sistema político y social del país. La descomposición de los partidos tradicionales. En 1974 a 1991, a medida que avanzaba la década de 1970, los partidos liberales y conservadores comenzaron a enfrentar una crisis de legitimidad y representatividad. Ya la alternancia entre estos dos partidos durante el Frente Nacional generó un descontento entre sectores de las poblaciones que buscaban una participación política más inclusiva. Surgieron movimientos y líderes políticos alternativos que desafiaron la vieja estructura bipartidista. La Constitución de 1991 marcó un hito crucial en la historia política de Colombia. El documento constitucional fue redactado con el objetivo de superar las limitaciones y desafíos del modelo político anterior. Introdujo cambios significativos, incluyendo la descentralización del poder y el reconocimiento de los derechos humanos, también la creación de las figuras del defensor del pueblo y la apertura de la participación de nuevos actores políticos y sociales. La Constitución del 91 también estableció un sistema de control constitucional más robusto que permite la creación de movimientos políticos diferentes a los tradicionales, abriendo el camino para una mayor diversidad política y representación de diferentes grupos étnicos. Además reconoció los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, pues promoviendo de cierta manera un enfoque más inclusivo y multicultural de la sociedad colombiana. Finalmente, el periodo de 1974 y 1991 en Colombia fue testigo de la descomposición de partidos tradicionales y la necesidad de reformas en el sistema político. La Constitución del 91 representó un cambio fundamental que buscó responder las demandas de una sociedad en evolución, abriendo el camino hacia una democracia más participativa e inclusiva en Colombia. Ahora bien, viene la descomposición de los partidos tradicionales y la Constitución de 1991. Después del periodo del Frente Nacional en Colombia, que fue marcado por la alternancia de poder entre los partidos liberal y conservador, se inició una nueva fase política colombiana y a continuación vamos a nombrarlas. Primero, Alfonso López, 1974-1978, del Partido Liberal, fue elegido presidente en 1974. Durante su gobierno se enfocó en políticas de desarrollo económico y social, implementó medidas para estimular la economía, diversificar la producción y mejorar la infraestructura. Su administración también enfrentó desafíos relacionados con la inflación y el aumento de deudas externas. Julio César Turbay Ayala, 1978-1982, también del Partido Liberal, asumió la presidencia en 1978. Su gobierno estuvo marcado por medidas de seguridad y control social para hacer frente a la violencia y al auge del narcotráfico, que también implementó políticas de bienestar y desarrollo económico, que aunque su administración fue bastante criticada por sus prácticas autoritarias. Belisario Betancur fue nombrado presidente en 1982-1986 del Partido Conservador. Su gobierno se destacó por buscar soluciones negociadas a los conflictos armados internos, inició diálogos de paz con las guerrillas y los grupos armados, y aunque estos esfuerzos enfrentaron desafíos, Betancur pues también implementó
reformas sociales y económicas, pero su presidencia estuvo marcada por la persistencia de la violencia. Virgilio Barco, 1986-1990. Virgilio Barco, del Partido Liberal, asumió la presidencia. Su gobierno se enfocó en la modernización del país, en la promoción de derechos humanos. Barco pues también implementó política para combatir el narcotráfico y enfrentar la violencia guerrillera. También se destacó por sus esfuerzos en la apertura política y la promulgación de la nueva Constitución de 1991. Estos gobiernos post-Frente Nacional pues reflejan los esfuerzos continuos para abordar los desafíos políticos, económicos y sociales en Colombia, así como la transición hacia un sistema político más inclusivo y democrático. La nueva Constitución del 91 fue un paso fundamental a este proceso, sentando las bases para una mayor participación ciudadana y el reconocimiento de la diversidad en la sociedad. Otro punto importante fue la neoliberalización del Estado en Colombia, principalmente durante las décadas de 1980 y 1990. Fue un periodo caracterizado por la adopción de políticas económicas más liberales y aperturistas. Bajo los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria se implementaron reformas estructurales pues, que buscaron modernizar la economía y aumentar, digamos, la competitividad del país. Y esto lo que hizo fue darle apertura económica, de que hubiera una reducción de barreras arancelarias y privatizaciones de empresas estatales y políticas de ajuste económico en colaboración de algunas empresas internacionales. La Constitución del 1991 fue un componente clave de esta transformación que introduce cambios profundos en la estructura política y social en Colombia. Esta nueva Carta Magna pues, reflejó un enfoque más amplio a la protección de los derechos humanos y también a las libertades civiles, pues reconociendo esa diversidad étnica y cultural del país. Además, pues también promovió la descentralización del poder, otorgando una mayor autonomía a los regímenes, otorgando una mayor autonomía a las regiones y fomentando la participación ciudadana en la toma de decisiones. La Constitución también fortaleció el control de constitucionalidad con la Corte Constitucional, asumiendo el papel destacado con la protección de la Carta Magna y los derechos fundamentales del hombre. Aunque la neoliberalización pues, busca mejorar la eficacia económica y promover la estabilidad, generó pues, tensiones sociales y desafíos pues, que han sido objeto de debates. La privatización de las políticas, principalmente de ajuste económico, impactaron a diferentes sectores en la sociedad, pues generando preocupaciones sobre la equidad y la inclusión. La Constitución de 1991, sin embargo, representa un paso importante hacia una Colombia más democrática y pluralista, abordando preocupaciones fundamentales en términos de derecho y participación ciudadana. En mi opinión, el relato histórico que abarca desde la regeneración hasta el periodo del Frente Nacional en Colombia, pues refleja una compleja y a menudo tumultuosa evolución política y social. La regeneración, liderada por figuras como Rafael Núñez, marcó un cambio significativo con la promulgación de la Constitución de 1886, estableciendo un régimen presidencialista centralizado, que promulga o que consolida la influencia conservadora en el país. La Guerra de los 1000 días, que fue un conflicto devastador entre los liberales y los conservadores, se exacerbó tensiones, dejando cicatrices profundas. Otro punto importante es la consolidación de la dictadura conservadora de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, pues que culminó con la violencia, muestra de la intensificación de la polarización política y la implementación de políticas autoritarias. Este periodo pues oscuro fue testigo de ese conflicto armado, de ese conflicto social que dejó un impacto duradero en la sociedad colombiana. La transición de la República Liberal con Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo pues representa un esfuerzo para democratizar el país y abordar las desigualdades. La implementación de reformas con la ley de la reforma agraria pues marcó
un intento de construir una Colombia más equitativa y participativa. El surgimiento de la dictadura de Rojas Pinilla y la posterior formación del Frente Nacional pues buscaban estabilizar el país después de años de violencia, pero a costa de limitar la participación política a liberales y conservadores. Aunque lograron cierta, digamos, estabilidad, estas medidas también generaron críticas por su exclusión a otros partidos, limitando esa pluralidad política. En conjunto, este periodo de la historia colombiana es un testimonio de los desafíos, de sacrificios en la búsqueda de un orden político y social más justo. Las tensiones entre regímenes marcados por los conflictos y los esfuerzos reformistas pues reflejan la complejidad de construir una nación que abrace la diversidad y que abrace esa participación ciudadana. Muchísimas gracias.